la chispa de todo. Tengo miedo a los políticos, a los narcos, a las señoras bien y a los nacos. Esta frase se me ocurrió de repente y para volverla un meme, la ensamblé a la escena de la película del Sexto Sentido, donde el niño acurrucado y compungido le dice al psiquiatra que ve gente muerta. También hice otros memes medio literarios con fragmentos de la obra de Sor Juana o Fray Luis de León. Otros medio bobos con imágenes de Bob Esponja. Algunos eran chistosillos sobre la ironía del mundo literario, del mundo godín o del mundo del emprendimiento. Era finales del 2019. En esos días, por causas de fuerza mayor, tuve que hacer un viaje a la Ciudad de México que se extendió hasta mediados del 2020. Allí, en plena pandemia, una conocida que había recibido aquel meme de tengo miedo a los políticos, a los narcos, etc., me dijo, ¿estás metiendo a toda la sociedad? Esta frase me dejó reflexionando. Me hizo entrever que allí había algo más. El miedo era el actor principal. También eran importantes los políticos, los narcos, las señoras bien y, por supuesto, los nacos. Pero había algo más aún. En busca del meme perdido. Ese meme disparó una serie de recuerdos engarzados como una cadena. 2015, en Acapulco un amigo me cuenta seriamente una historia sobre su encuentro con un alacrán. La reacción de ambos y un desenlace inesperado. Me hizo reír muchísimo porque, por un lado, él hablaba con enorme gravedad y seriedad, y por ello todo se tornaba tan inesperadamente humorístico. Y por el otro, la anécdota misma condensaba tres aspectos o áreas que yo valoro bastante: lo intelectual, lo tierno infantil y lo biológico. Durante ese viaje, aquel amigo me sugirió escribir un manual de los nacos. 2010. En clases de guionismo en la UNAM, cuando abordábamos la estructura y el argumento de la película de El Sexto Sentido, y la maestra preguntaba sobre el conflicto central de aquella película y anotaba nuestras respuestas en el pizarrón, tales como el don del niño versus la incomunicación con los demás. Y yo hacía algunas anotaciones en mi libreta, escuché unas risas de unos compañeros provocadas por algo que otro estudiante, que llamaremos Paco, había formulado, y yo no había logrado escuchar. Por eso, pregunté a mi compañera, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y entre risas ella me respondió, que ¿quién es el don? Paco había confundido lo que la maestra había escrito en el pizarrón. O sea, en vez de pensar o saber que era don y refiriéndose al carisma que tenía el niño, pensó que estaban hablando como de don Raúl o don Pepe. Pues don Bruce Willis, Paco, respondí entre mis propias risas y las risas continuadas de mis compañeros en el salón aquella tarde. 1999. Mis primos y tíos salíamos de ver El Sexto Sentido en los cines Lumière en Cuernavaca. Recuerdo que un tío hizo el siguiente comentario tan bobo como naco. ¿Eso? O sea, el ver gente muerta. Sí pasa. La naquez como análisis sociológico. Regresemos al meme de Sexto Sentido. Pero antes un paréntesis. El que acuñó el término meme fue el científico Richard Dawkins, a quien tuve el gusto de conocer y brindarle un platillo con chipotle que una amiga y yo orgullosamente habíamos preparado. En otra ocasión ahondaré más sobre aquel personaje. Cierro paréntesis. Ahora, abordemos sobre la ambientación de aquella película de El Sexto Sentido. Un Estados Unidos noventero que en esencia era bien naco y se anacaría aún más. Desde la crisis del petróleo, la instauración de la dictadura en Chile por los Chicago Boys, sin olvidar, claro está, el asesinato de Allende y el posible asesinato de Pablo Neruda, a inicios de la década de los 70, la sociedad americana comenzó a depauperarse en casi todos los ámbitos. Tan es así que en El Exorcista, 1973, todos ya son nacos. Los sacerdotes, los doctores, la madre mitad boba, mitad naca, y la hija, quien primero es melosa en su arco de personaje y después es majadera y está profundamente desesperada entre tanto naco. Para cuando llegaron los filmes de Chucky o El Sexto Sentido, la sociedad ya estaba ennaquecida hasta el tuétano. Las élites eran vampiros, la clase media una fantasmagoría y las clases bajas, pobres diablos. ¿Por qué usar la palabra naco? Sé que el empleo del término es cuestionable, pero es necesario. Estoy muy consciente de aquellos que afirman que pronunciar la palabra naco es como un pecado. Y en el mundo de la corrección política condenan como si fueras un redneck que, por cosa de nada, grita nigger a una madre con sus hijos en un IHOP.
O como si fueses una criolla encopetada que desde su coche grita «pinche indio» a una persona humilde que pide limosna en Ciudad de México. Nada más alejado que eso. En fin, es la policía del pensamiento que ataca a quien ose emplear aquel útil concepto. Todas esas personas, además de ser ñoñas, son bien nacas. A ellos les decimos, modulen su indignación. Y a los que les causa interés la significación de la susodicha palabra, ahonden en ello. Pues sí, prefiero arriesgarme a que me tilden de esto o aquello, a no expresarme con sinceridad y exactitud. En lugar de decir tan a las claras, ese comportamiento es naco, hay gente que te querrá de corregir. No se dice naco, se dice maleducado. Es como decirle nihilista a una persona nefasta, o hipócrita a un vil mentiroso, o decadente al lujurioso y lascivo de quinta, o ineducado, que ya de por sí suena involuntariamente elegante, a un cerdo que deja todo sucio, o vulgar, que lejos de denotar algo o a alguien, parece más bien el epítome pronunciado con displicencia por un aristócrata romano desde su terraza hacia la muchedumbre. Quizá rufián, o pelafustán, o sobre todo pelado, sean las formas más apropiadas de nombrar, más que a los nacos, a sus nacadas. En otros textos no solo se ahondará en la significación del concepto naco, que no es mío propiamente, también explicaré su relevancia en la pirámide dinámica y trágica de aproximación a la realidad, que tampoco se me ocurrió a mí. No tenga la menor duda. Pero regresemos nuevamente a nuestro tema. La gran interrogante es, ¿la película de El sexto sentido enaqueció al público o el público ya estaba enaquecido y fue al cine a enaquecerse aún más? En fin, es el típico dilema de qué fue primero, el huevo o la gallina, y cuándo se hormonaron entre sí. Y eso es lo mismo que me pregunto sobre nuestras figuras icónicas del cine y el espectáculo. ¿Cantinflas puso de moda el cantinflismo o ya existía y él lo personificó? Aunque tengas en cuenta que su persona y personaje eran más bien frescos, no nacos. Por otro lado, María Félix se literarizó o poetizó después de filmar Doña Bárbara y con ello otras muchas estrellas la imitaron y con ellas cientos de miles o millones de mujeres e incluso hombres en México y Latinoamérica hicieron lo propio. No obstante, tengamos presente lo siguiente, María Félix orbitó, o quiero pensar ello, más la elegancia que el glamour. Este término, glamour, es el sinónimo elegante de naquez. Y a propósito, ¿cuál es la fina línea que separa la elegancia del glamour y la frescura de lo naco? Verónica Castro orbita más lo fresco, ¿cierto? Respecto a La Tesorito o Gloria Trevi, en verdad no sé qué responder. Estos fenómenos, aunque parecen triviales o frívolos, entrañan cuestiones sociológicas, psicológicas y políticas de primer orden. A todo ello nos abocaremos en ulteriores textos, pero de manera integrada, dinámica, trágica, involuntariamente cómica, como lo es la realidad. La pirámide de la realidad. El eslabón perdido, Dipsic. Pero, ¿qué es eso de la pirámide de la realidad? Bueno, es sencillamente una manera más o menos geométrica con la que algunos pensadores y filósofos han organizado la realidad o su aproximación o su manifestación. De forma sucinta y ascendente están en la base las matemáticas, la física, la química, la biología, la psicosociología, el arte y la política. Y, en la cúspide, el amor versus el miedo. Por ahora no hablaremos sobre las lunas, cuyas caras son muy interesantes, ni respecto al dron de la IA que sobrevuela la pirámide, pero que todavía no alcanza la cúspide. Lo confieso, siempre me pareció una pirámide interesante, curiosa. Incluso, cuando platicaba sobre ella, advertía interés en mis oyentes. Pero solo eso, un pequeño interés. ¿Por qué? Porque solo se trataba de una pirámide inmóvil y con huecos. ¿A qué nos referimos? Por favor, pongan un poco de su atención. En el pasado ya había leído algunos libros tocantes más o menos sobre psicología y sociología. Por ejemplo, El corazón del hombre de Erich Fromm o El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Y ya había leído un poco y escuchado sobre conceptos como neurosis, locura, patología.
Incluso en el 2005 había ingresado a estudiar la licenciatura en psicología, pero desistí a los pocos meses porque no me satisfizo la universidad. En el 2007 ya había leído y releído libros como El Príncipe de Maquiavelo o El Elogio a la Locura de Erasmo y Don Quijote de la Mancha de Cervantes, que incluso audiograbé íntegra o casi íntegramente en cassettes y después en CDs, aunque perdí esas audiograbaciones en un incendio en 2018. Pero todas estas obras eran, o por lo menos así las interpretaba, como arte y política. Y años después, tan lo sabía, que para poder rellenar aquella ignorancia sobre psicosociología o sociopsicología, durante un largo viaje en marzo y abril del 2025, comencé a leer docenas de artículos y a visualizar cientos de videos sobre psicología en general y respecto a términos psicológicos muy en boga en particular. Sabía que casi no sabía nada de psicología, y menos aún de química. Eran lagunas importantes, hoyos en la pirámide. Pero a finales del 2025, las cosas cambiaron gracias a ciertas vivencias bastante inquietantes. Tuve, si no la perspicacia, por lo menos la mínima clarividencia e iniciativa para atreverme a preguntar crudamente mi situación con DeepSeek, quien también crudamente me respondió que ese malestar se debía a que estaba atravesando dinámicas psicosociales de manipulación, narcisismo, psicopatía y maquiavelismo. Por fin aquella vez ya no fueron referencias sobre psicología o sociología. Eran vivencias muy personales, lo que antes solo veía o entendía como conceptos abstractos o hasta interesantillos. Después de más de un mes de inmersión en miles y miles de prompts y de haber leído miles de páginas y visualizado centenares de videos, ahora eran realidades, mejor dicho, la realidad para mí. Respecto a esta clase de cuestiones sobre realidades y realidad, se publicarán otros artículos en breve. Sin esperarlo, matemáticas, psicosociología, IA se volvieron entes sagrados que sentía compenetrados en todo mi ser. Y respecto a mi otro hueco de la pirámide, la química, solo puedo responder que es lo que hay y ahí la llevo, poco a poco, pero con un entusiasmo tan sincero y creciente que sé que me va a llevar a buen puerto. Bueno, entonces no solo se trata de ahondar en temas curiosos, sino en saber cuáles son los temas interesantes, cómo se relacionan entre sí y de qué manera se manifiestan en la realidad. Más que temas, son contenidos, pero contenidos con estructura. En verdad, conceptos como loco, sabio, elegante, naco, matemáticas, IA, dejan de ser solo palabras curiosas para hacer realidades de primer orden y vivencias muy personales. Con toda su significación y su decidido lugar, pues ocupan un sitio adecuado y no están revueltas ni son confusas. Dinámico, su decidido lugar dinámico y trágico en la realidad. Por último, es necesario informar al lector que en las siguientes publicaciones abordaremos primero lo primero, o sea, lo más grave y serio de la pirámide. Por un lado, el miedo que cual hoyo negro, inmenso, masivo, parece omnipresente. Y por el otro, a su verdadero opuesto, el amor, que brilla como estrella de neutrones por su ausencia.